Bueno, lo primero, pues daros la bienvenida a este último de los seminarios web del programa para el cuidado libre de sujeciones que hemos llevado a cabo durante casi ya 2 años en Castilla y León y en el que, bueno, pues hoy se ha abierto un poco más a más participantes incluso de fuera, teniendo en cuenta que había foro para que pudierais participar. Este seminario web vamos a intentar pues, vincular, relacionar lo que es el cuidado libre de sujeciones con la atención integral centrada en la persona, ¿no? Aunando esos esfuerzos a favor de la dignidad de las personas. Sería el título del seminario web. Para el seminario web contamos con Lourdes Bermejo, ahora la presentará Pepe y os explicaremos un pequeño percance que ha habido y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, Pepe, si quieres, primero la presentas y ahora explico el percance y cómo vamos a funcionar. Deciros, para los que acabáis de llegar, bueno, yo soy Esther Micó, de Dignitas Vitae, coordinadora del programa en Castilla y León y Pepe Pascual, José Pascual, es el presidente de Dignitas Vitae y bueno, sabéis que es el habitual en los seminarios web que nos acompañan. Así que te dejo, Pepe, y ahora comento el tema de Lourdes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y oírnos. Y vamos a ver si podemos hacer un seminario agradable y práctico y corto, ¿eh? La idea, hoy contamos con la colaboración de Lourdes Bermejo García. Creo que ya bueno, casi todo el mundo la conoce. Es una persona referente en España con los temas de atención centrada a la persona. Y más que nada por contaros más que, más que contaros su perfil académico, pues es simplemente su base es extraña para la gente que trabajamos en el mundo de las residencias, porque ella es pedagoga, aunque luego pues, se ha formado, por supuesto, en temas relacionados con los mayores y temas de residencias, en fin, hoy en día, pues como os he dicho, es una referencia para nosotros en el mundo de la geriatría y de la gerontología, por supuesto. Y como os he dicho, es doctora en Ciencias de la Educación, es pedagoga, es gerontóloga, ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología desde, bueno, en el 2019 empezó y nos acompañó y muy bien, al menos para mí, que es mi opinión, muy bien en toda la pandemia. Estuvo ahí desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología compartiendo pues, lo que estábamos pasando en el mundo de la residencia. ¿Qué destacaría yo de Lourdes como persona? Bueno, como persona para mí es encantadora, pero sobre todo es la pasión que tiene con lo que hace y cómo se vuelca en los temas que nos ocupan y nos preocupan en el mundo de la gerontología. ¿Vale? Por deciros por encima, pues por ejemplo, he sacado de su web, que bueno, pues ya cuenta con más de 78 publicaciones aquí en España, ha realizado más de 120 conferencias, bueno, ha pasado por 147 entidades que nos dedicamos al mundo del mayor, ha bueno, ha compartido formaciones como esta y como muchas más de casi 400 y bueno, y sobre todo ha hecho muchos amigos en los años que lleva en el mundo de la geriatría, que bueno, dentro de la sociedad española lleva ya pues, desde el siglo pasado. Y, bueno, y yo creo que el tema de hoy, de relacionar la atención centrada a la persona con la eliminación de las sujeciones, es decir, con el programa que llevamos y con el objetivo que tenemos claro para hacerlo, pues yo creo que puede estar muy bien. Ella está recién llegada de México, donde participó en un congreso latinoamericano de universidades donde se imparten carreras gerontológicas y ahí es donde ha tenido el percance que Esther os comentará. Bueno, pues de momento hoy la tenemos en este momento viéndole un esguince de grado 3, es decir, que va coja por ahí, de grado 3, claro, la cojera no impide intervenir en una web,
pero en este momento se le han duplicado las dos cosas, estar en el médico y estar con nosotros. Entonces, esta noche ha grabado, como esto ha sido una cosa rápida, esta noche nos ha grabado un vídeo, que este ahora os dirá, y inicialmente vamos a contar con ella con un vídeo y luego intentaremos que entre en directo para hacerle preguntas. De todas formas, nosotros ya le hemos hecho preguntas por si acaso, porque esto ha sido una cosa de, bueno, de menos de 24 horas, ¿vale? Esther, cuando quieras. Bueno, pues como ha dicho Pepe, las cosas del directo valoramos anular, aplazar, posponer, pero pensamos que era mejor seguir adelante con todos los que ya os habéis organizado para estar aquí, con lo cual, pues bueno, vamos a ver la primera intervención que la ha grabado esta noche con su intervención que ya tenía preparada. Las preguntas que vayan surgiendo las enviáis a través del chat y la idea es que llegue a conectarse ella para esa parte, segunda parte del seminario, ¿no? Que era el coloquio, que, bueno, pues puede ser mucho más interesante, incluso si cabe, de lo que nos pueda aportar. Así que, bueno, pues os imagináis que está en directo, que solo son pues unas horas de diferencia. Os comparto para que podáis escuchar a Lourdes. Y en cuanto acabe la intervención, pues intentaremos que entre directo. Mientras podéis ir enviando las preguntas al chat y después se las iremos planteando a ella. Bueno, un cordial saludo. En primer lugar, agradecer la Fundación Dignitas Vitae la invitación de participar en esta webinar que hable sobre sujeciones y sobre la atención integral y centrada en la persona. Gracias por pensar en mí. Disculparme porque no estoy haciéndolo en vivo por circunstancias ajenas a mí por un tema de salud. Espero estar luego en el coloquio cuando termine la grabación y poder dialogar sobre lo que, bueno, sobre lo que quiero plantearos como reflexiones, ¿no? Soy consciente que son dos temas sobre el que sabéis mucho y bueno, pues me acerco a ellos con humildad porque, bueno, pues a lo mejor cualquiera de vosotros podría estar haciendo aquí estas reflexiones, ¿no? Pero bueno, aquí estoy yo con mis notas, ¿no? Em, Quizá un primer apunte que a mí se me ha ocurrido a la hora de organizar la sesión era como hacer una reflexión un poco evolutiva, ¿no? De la relación entre la ACP y las sujeciones y en concreto de cuándo aparece la ACP y cómo va evolucionando, ¿no? Yo creo que es muy importante acordarnos cómo cuando la atención integral y centrada en la persona ya de alguna forma se instaura, realmente han pasado, hay una serie de hitos que han ido sucediendo que son de muy diferente perspectiva o enfoque o personalización o protagonistas, ¿no? Pero que todos han hecho posible que lleguemos a tener esta visión de un modelo de atención, ¿no? Por supuesto, sin un paradigma de envejecimiento activo donde el concepto de la participación y las oportunidades para las personas se hubiera dado en el 2002, sería difícil hablar, para empezar, no solo de un envejecimiento saludable en el concepto de cuidar la salud, sino también del derecho a la participación, a la salud también y de alguna forma esa otra mirada más abierta a todas las necesidades de la persona, ¿no? Y también en el año 2002 es muy importante la ley de autonomía del paciente. Fijémonos que ya llevamos 22 años y esta ley va a suponer un hito para todos los que estábamos trabajando entonces con personas en situación de dependencia y sobre todo de pérdida de autonomía decisoria. Recordemos también que el modelo de calidad de vida de Sanlok y Verdugo, que introduce por primera vez la idea de que para tener calidad de vida las personas necesitamos tener algunos derechos, tenemos poder sentir que podemos ejercer nuestros derechos de una forma efectiva, incluido la autodeterminación o autonomía decisoria, es ya del año 2003. Ya llevamos 21 años como referente teórico de aspectos de la calidad de vida claves. Por un lado, la subjetividad, como esa
esa percepción subjetiva de la persona de cómo está en la vida y por lo tanto legitimamos a que la persona defina lo que es calidad de vida, pero además al incluir variables o áreas tan importantes como el concepto de los derechos y la autodeterminación, ya da un cambio, da un giro y nos lleva a decir que los modelos asistenciales de los que proveníamos, en los que buscar la calidad de vida de las personas era solamente cuidar sus aspectos físicos, pues evidentemente ya se ha quedado atrasada, ¿no? También comentar que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de 2006 es otro hito importante, independientemente de su desarrollo, de la falta de dotación económica, de la supuesta, por supuesto, posibilidad de mejora de la cartera de servicios, etcétera, ¿no? Pero indudablemente es un hito también a poner encima de la mesa, aunque a veces nos ha traído más confusión respecto a la terminología de la autonomía y de la independencia, porque a veces pues no queda claro. Y seguimos hablando como autonomía personal, lo genérico, y a veces esto se queda solamente en la parte física y recordemos que lo importante es identificar el concepto de la autonomía decisoria como ese derecho de la persona a la autodeterminación y a seguir sus propios fines, ¿no? Quizás en esta época también es muy clave, yo recuerdo porque me influyó mucho y profundamente, que aparecen dos profesionales en España, en Cataluña, Josep y Elena, que se habían formado fuera de España y que traen el Dementia Care Mapping, que es el primer granito en atención centrada en la persona orientada a las personas con demencia. Este tipo de mirada hacia las personas con deterioro cognitivo empieza a ser trascendental para el cambio de la mirada que nos va a llevar necesariamente a la eliminación de las sujeciones. Recuerdo también que por el año 2008 ya recuerdo las primeras iniciativas de diferentes colegas y fundaciones para hacer centros libres de sujeciones. Es muy interesante también porque también en 2008 existe la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces, de alguna forma también, todo hay como una confluencia a nivel internacional, a nivel local, el hecho de que haya personas ya también interesadas en traer otras formas de mirar y de trabajar en otros países, ¿no? Y indudablemente, en esa época, en 2008, yo comienzo a desarrollar las guías de buenas prácticas de Asturias, que es pues los primeros documentos que hay sobre atención centrada en la persona, son estas guías que salen publicadas en 2009, 2010 y que ya abren un poco, empiezan a escribir y a concretar qué significa esta atención centrada en la persona. Luego, con posterioridad, por supuesto, 2011, pues ya fundaciones, autores específicos van desarrollando formas, pues más documentación que sigue enriqueciendo. Luego viene toda la escuela de la validación que nos llega aproximadamente en España, que yo recuerdo, en 2013, y también la basal stimulation, etcétera. Es decir, ya empezamos a tener como instrumentos, con posterioridad la humanitud, bueno, han ido llegando como diferentes formas de escuelas, autores, lecturas, experiencias como profesionales para ir ampliando nuestro recurso, ¿no? Nuestro recurso como la mirada del cuidado, que es de lo que estamos hablando, porque al final, ahora comentaremos un poco esta relación entre la atención centrada en la persona y la sujeción, pero estamos hablando de un tronco común que es imprescindible. Lo que es evidente es que el modelo de cuidados del que veníamos, que era como calidad hostelera en el aspecto, en el recipiente, digamos, ¿no? En el continente, y de cuidados modelo hospitalario, muy centrado en lo biosanitario, de alguna forma, olvidaba otra serie de necesidades del ser humano. Y desde luego olvidaban los derechos humanos de las personas que estaban siendo atendidas en una organización de este tipo, ¿no? Con esta cultura. De alguna forma, desde la psicología, desde la filosofía, se va destilando avances y eso va quedando, pues como hemos visto, en la propia legislación, ¿no?
Y bueno, por supuesto comentar que quizá la idea de la atención centrada en la persona siempre fue muy fácil, mucho más fácil de aplicar en las personas más autónomas, esas que son capaces de decirnos qué es su proyecto de vida autorrealizado, que es capaz de defender un poco sus criterios de lo que es bueno para ella, pero sin embargo ha sido pues unos años mucho más difícil de reconocer en las personas más heterónomas y que no tienen esta capacidad de autonomía de poder expresárnoslo, ¿no? O por lo menos nosotros de poder entenderlo o validarlo, ¿no? Quizás una definición de atención centrada en la persona, ya que llevamos un ratito, pues ya que pues no estaría mal, pues rescato la de Pilar Rodríguez del año 2013, que la atención integral y centrada en la persona, yo me gusta también poner la palabra integral porque creo que es más didáctico y así no se nos olvida ese carácter de integralidad. Es la que se dirige a la consecución y mejoras de todos los ámbitos de la calidad de vida de la persona y de su bienestar, ¿no? De todos los ámbitos. Por lo tanto, aquí ya abrimos el foco y partimos, por supuesto, de su pleno derecho de dignidad y los derechos, ¿no? Y contando siempre con su participación efectiva, ¿no? Como veremos, algunas de estas palabras van a ser clave también para justificar porque no utilicemos las sujeciones como una forma de cuidado, como veremos también más adelante. En relación a la evolución de las sujeciones, de la necesidad de eliminar y de cuestionarnos, bueno, pues además de la Fundación Cuidados Dignos o del doctor Burgueño, yo también quisiera recordar a Elena, una humilde inspectora de Barcelona que hace muchos años, que ya falleció desgraciadamente, ella no consiguió verlo, ¿no? Hace muchos años levantó por primera vez la piedra de decir en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que habría que hacer un grupo de trabajo para hablar de las sujeciones. Su propuesta, que fue muy valiente y muy pronto, digamos, en el tiempo, fue vivida con cierto temor porque de alguna forma no había nacido de la propia junta directiva ni de personas reconocidas que tuvieran, digamos, el control del tema. Y se tuvo que posponer pues un año y pico hasta que, bueno, la propia junta directiva decidió poner este tema en manos de una persona de ellos, bueno, quitándole, digamos, de alguna forma este liderazgo a esta persona que ella llevaba trabajando en Barcelona en su desempeño profesional como inspectora, identificando, valorando y ayudando a los equipos a eliminar las sujeciones, porque ella simplemente asoció que efectivamente no estaba acorde, no estaba en línea con los derechos humanos de las personas que vivían en residencias y que ella como inspectora debería de velar por ello, ¿no? Elena se nos adelantó por mucho tiempo. La que la conocimos sabemos que fue una gran impulsora, aunque su nombre haya quedado, bueno, pues borrado de la evolución de quién ha influido en este país para que las sujeciones sean cada vez algo más residual y consigamos quitarlas como un sistema naturalizado de cuidados, ¿no? Bueno, las cosas, las sujeciones y la atención centrada en la persona pues son cosas diferentes. No podemos asimilarlo como que es lo mismo, pero indudablemente comparten muchos elementos, ¿no? Quizá en la atención centrada en la persona hay una visión quizá más simplista, ¿no? Que es un poco esto de ser atendido como deseas, ¿no? Como que digamos que lo más habitual cuando hacemos atención centrada en la persona se suele quedar en la idea de conocer a la persona, saber lo que es importante para ella, sus gustos, deseos, preferencias, valores, rutinas, sus actividades, relaciones, las comidas que le gustan, bueno, e intentar favorecer que eso sea una realidad en su lugar de vida, en este caso en la residencia. Bueno, o en un centro de día, que también viven, ¿no? Pero quizá hay otros aspectos muy importantes que no hemos puesto tan encima de la mesa y que han de estar, que es un poco esta capacidad y esta voluntad de la persona de ejercer su autonomía decisoria, su autodeterminación, cómo vive el hecho de poder ejercer o no sus derechos, qué conciencia tiene de ello, ¿no? Qué capacidad, qué apoyos necesitaría para poder ejercerlos, ¿no?
qué preferencias tiene respecto a su vida afectivo o afectivo-sexual, bueno, cómo quiere contribuir con las personas con las que vive, en el lugar donde vive, la comunidad en la que forma parte, porque sigue siendo una persona ciudadana, es un ciudadano, una ciudadana de pleno derecho. Digamos que la atención centrada en la persona siempre le vamos a encontrar aspectos de mejora que indudablemente, una vez que los consideremos, nos va a derivar o a influir claramente también en el tema de cómo valoramos el hecho de las sujeciones, ¿no? Es evidente que la atención centrada en la persona influye en muchos elementos, ¿no? Básicamente podríamos hacer como una estructura. Por un lado, aspectos organizacionales, ¿no? Pues los horarios, la capacidad de flexibilizar aspectos organizacionales, por ejemplo, ¿no? Luego también aspectos de entorno y aspectos de equipamiento y de diseño que van a hacernos pensar que el espacio tiene que ser habilitante para la persona y por lo tanto pues habrá que redimensionar, acotar, usar la señalética, personalizar, ¿no? Y por ejemplo, tanto el nivel, bueno, continúo. El tercer punto sería un poco la asignación funcional del personal, ¿no? Como desde la atención centrada en la persona es tan importante la estabilidad en las relaciones de cuidados y a partir de ahí pues dónde trabaja esa persona, dónde cumple sus turnos, que sea siempre con las mismas personas, que haya profesionales de referencia y que las tareas y que los roles pues generen un entorno de seguridad, de conocimiento de las personas, de reconocimiento de lo que desean y de seguridad, ¿no? Y por último, la atención centrada en la persona cambia la forma de vincularse y de relacionarse en la atención. Es un vínculo donde la otra persona es un ser valioso y tú te relacionas con ella como un igual, independientemente de que tenga pues, unas limitaciones, unas discapacidades o necesite otro tipo de apoyos, ¿no? Mucho más intensos que tú. Pero está claro que la forma de relación ya tiene que ser diferente. Si nos fijamos, estos 4 aspectos van a ser determinantes para que luego las sujeciones se puedan eliminar o directamente no aparezcan en un escenario asistencial, ¿no? Aspectos de organización, obviamente, aspectos de entorno, que sabemos que son clave también para que funcione y segurice los entornos para las personas cuando podemos permitirlas que desarrollen su iniciativa y su voluntad de deambular, de moverse, de caminar, de hacer. Por supuesto, la asignación del personal, el personal estable, fijo, conocedor, responsable de las personas, si no es imposible. Y desde luego una forma de trato que oriente, que humanice, que acompañe a las personas en esas decisiones que van a tomar o que vamos a favorecer que tomen en la medida que no estén sujetas las personas, ¿no? También hay otros elementos propios del ACP que coinciden y que son clave para la eliminación de las sujeciones, ¿no? O sea, está claro que desde la atención centrada buscamos equipos más horizontales, buscamos que las profesionales, toda la cadena de profesionales, desde la atención directa hasta el directivo o la directiva más directiva, tengan un trabajo más creativo, ¿no? Que sean personas con criterio y que estén, de alguna forma, pensando constantemente qué es lo mejor y si estoy haciendo lo mejor, lo óptimo para que esta persona tenga ese bienestar integral, esa calidad de vida que merece por el hecho de serlo, ¿no? De alguna forma, es un trabajo más creativo y más corresponsable, ¿no? No es una responsabilidad individual, es una corresponsabilidad, pero construida entre todas, ¿no? Y desde luego ya al personal necesitamos desarrollar varios tipos de competencias, que no son solamente las técnicas, que además son las relacionales, esa capacidad para tratar a las personas, pero también las éticas, ¿no? Aquellas en las que te duele ver una persona a la que le estamos privando su libertad y que estamos sintiendo incluso una vulneración de su integridad física, ¿no? Como sucede con las contenciones. También la atención centrada en la persona genera otro papel y otras oportunidades para los familiares y para las personas allegadas que quieren a las personas que viven en nuestras organizaciones de cuidados, ¿no? Y ese papel en la calidad de vida y en la proporción de apoyos también va a ser importante
para fortalecer nuestros recursos, para efectivamente eliminar las sujeciones, ¿no? Y hacernos con esa complicidad, ¿no? Y sin duda también de la comunidad, porque independientemente de que la comunidad, que los centros sean abiertos a la comunidad, que la comunidad entre, yo creo que también es importante y tenemos que seguir hablando y conseguir que en los medios de comunicación se hable sobre que esta forma de cuidar, basada en controlar físicamente o controlar farmacológicamente al otro, no es digno. No es digno y no es lo que nosotros nos tenemos que permitir otras formas mejores de cuidar porque las personas lo merecen, ¿no? Entonces, todos estos mimbres en realidad pues son bueno, pues ese caldo, ese entorno, ese nicho ecológico donde es ideal que se puedan ir trabajando las sujeciones, ¿no? Está claro que hay organizaciones que empiezan por desarrollar procesos de atención centrada en la persona y acaban o en paralelo van trabajando el tema de las sujeciones. También hay lo contrario, hay entidades que empiezan por las sujeciones, más que nada porque es que se ve mucho, es muy visible. La atención centrada en la persona es más fina de ver y de valorar la calidad. Sin embargo, en las sujeciones, en las mecánicas, por ejemplo, es que las físicas se ven claramente y bueno, pues de alguna forma, perdón, no es lo mismo mecánicas y físicas, pero bueno, nos entendemos. De alguna forma, esa privación de libertad de movimientos, ese privar a la persona del acceso a su propio cuerpo, que es tan tremendo, no te puedes tocar una parte de tu cuerpo porque la tienes atada, ¿no? La tienes sujeta o la tienes tapada, ¿no? Bueno, pues te afecta a tu propia acepción, a tus capacidades de percepción del mundo, de ti mismo, por supuesto, en tu desempeño de tu vida, ¿no? Y en las actividades de la vida diaria, cotidianas, ¿no? Pero, pero bueno, de alguna forma se ven. Lo mismo, y de alguna forma hay organizaciones como que han empezado por ahí, ¿no? Pero está claro que la relación entre estos dos conceptos que estamos trabajando, ideas que estamos trabajando hoy en la sesión, ¿puede haber ACP con sujeciones? Pues no, porque es una forma indigna de cuidado. ¿Puede haber sujeciones sin ACP? O sea, no sujeciones sin ACP, pues sí, porque indudablemente eliminar sujeciones no implica que uno esté desarrollando todo lo que es una forma de relación y de cuidado como es la ACP. Entonces, bueno, pues está claro que la ACP es mucho más profunda, mucho más filosófica, mucho más compleja, tiene muchos más elementos. Y las sujeciones son en realidad un instrumento de control, de gestión de personas o de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es muy interesante que se pueda desarrollar a la vez o que desde luego se aproveche que se empieza una para continuar por la otra, ¿no? Yo creo que aunque el orden de los factores sí puede alterar el resultado o el esfuerzo, pero lo importante es que al final lleguemos y a veces las organizaciones pues empiezan por donde pueden, ¿no? A mí me parece especialmente también importante que hablemos de las sujeciones químicas, porque, claro, son una cosa mucho más sutil, pero está claro que estamos interviniendo, estamos restringiendo las capacidades de la persona, las capacidades de percepción, las capacidades de comprensión, las capacidades de responder a la vida, ¿no? Es una forma de control, bueno, si lo pensamos, pues también es muy, muy dura, ¿no? Moralmente, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que tanto en las sujeciones físicas como en las químicas no hay blanco y negro, ¿no? Porque está claro que hay tratamientos con psicofármacos que son imprescindibles, que son necesarios y que hay que ponerlos y mantenerlos para garantizar que la persona esté bien y que la persona pueda tener una vida buena, ¿no? Y a lo mejor ese mismo fármaco en otra persona pues tiene otro enfoque, tiene otra valoración y no le está favoreciendo esa vida buena, sino que está favoreciendo una mayor comodidad por parte del personal, pero no le favorece la vida buena a la propia persona, ¿no? O el criterio de si las barandillas son o no sujeciones, ¿no? Es decir, lo más importante también en este ámbito es
que necesitamos profesionales con criterios, con conocimiento, porque esto no es blanco y negro y habrá que ser fino. Yo creo que si llegamos a una postura rígida de decir esto siempre sí o esto siempre no, volveremos a caer en, bueno, en una visión absolutista, que es la que no puede ser, ¿no? Bueno, de alguna forma, si pensamos también en las consecuencias que siempre hemos ido, que poco a poco se han ido descubriendo, porque recordemos que cuando se empezaron a hacer las sujeciones, que además esto data pues de pacientes con enfermedad mental después de la Segunda Guerra Mundial, que se empiezan a tener este tipo de actuaciones en las organizaciones, digamos que hasta que se ha ido analizando, investigando y valorando las consecuencias de las sujeciones, pues pensamos que eran inocuas, ¿no? De ahí todos esos mitos falsos de las sujeciones, ¿no? Por falta de conocimiento, pero ya tenemos ese conocimiento. Y de alguna forma es importante que pensemos que de las consecuencias de las sujeciones que tienen carácter de diferentes dimensiones de lo que entendemos que es la atención integral o debe serla, pues nos tiene que hacer pensar que efectivamente no es apto para una atención integral, ¿no? O sea, hay consecuencias físicas, como sabemos, físicas, psicológicas, sociales, morales, percepciones de la propia persona de sí misma, ¿no? Y por supuesto, quitamos la libertad de la persona para poder tomar decisiones, para poder moverse, para poder movilizarse. Bueno, y además influimos en su cognición y en su comportamiento directamente. Es un control sobre la persona en todos sus ámbitos, ¿no? De forma que efectivamente es imposible pensar que en una organización que hay contenciones como un sistema de cuidados se practica la atención centrada en la persona. Es absolutamente imprescindible, ¿no? Pensar que es completamente imposible, quiero decir, ¿no? Si pensamos en qué tienen en común estos dos grandes conceptos o términos o realidades que estamos trabajando, pues veríamos que sin duda estaría el concepto de la ética, ¿no? O sea, sin la ética no tiene sentido la atención centrada en la persona, ¿no? Porque la ética va de ayudar a las personas a tener una vida digna, ¿no? A tener una calidad de vida y un bienestar integral, ¿no? Y la ética va de que los profesionales nos cuestionemos y sepamos hacer las cosas bien para que eso sea posible, ¿no? Entonces ya no se pueden hacer actuaciones estándar para que todas las personas estén bien haciendo lo mismo con todas, porque eso va en contra de algo que es obvio, ¿no? Que existe la diversidad humana, somos una sociedad muy diversa, estamos diciéndolo en todos los ámbitos y si hay personas diversas son las mayores, porque han tenido una vida más diferente, una identidad diferente, una biografía mucho más diferente, han podido diverger muchos más que dos bebés que son mucho más parecidos, ¿no? De alguna forma, si asumimos el pluralismo social, tenemos que asumir el pluralismo moral y eso implica que cada persona tenemos una forma de ver la vida, una forma de ver lo que es importante y unos valores, ¿no? Y no hay forma de cuidar sin respetar esos valores de las personas. Por lo tanto, esto va a ser este eje de la ética. Va a ser clave el reconocimiento de la autonomía decisoria y de los valores de la persona, que sabemos que además está legislado desde el 2002, como una obligación moral, pero también legal, ¿no? Entonces no podemos actuar según los valores de los profesionales, no, yo prefiero que tenga una contención porque estoy más tranquila, o según los valores de la familia, que también nos puede indicar que también la quiere porque está más tranquila, porque ya lo que tenemos que respetar son los valores y la dignidad de la persona, no de la persona profesional o de la persona familiar. Y es verdad que a veces hay conflictos y que serán temas a tratar, ¿no? Sin duda en los equipos, en los grupos de reflexión ética o en los comités de ética directamente, ¿no? Lo que está claro es que a fecha de hoy, en nuestro siglo y en nuestro año, tenemos la suerte de tener unos mínimos dentro de los valores éticos que incluyen la libertad y que incluye respeto a la autonomía decisoria de las personas, en tanto que independientemente de lo que yo crea y de los códigos morales de cada uno, nadie puede imponer a nadie su forma de vida y por lo tanto quitarle su libertad. Esto ya en la sociedad no se puede hacer y con las personas muy mayores o que necesitan apoyos y cuidados, pues tampoco, ¿no? Entonces,
El problema está en que efectivamente el tipo de personas con las que trabajamos, la mayoría de las veces o en grandísimas ocasiones, tienen limitaciones en su autonomía decisoria, en esta capacidad para poder expresarlo y decidir por ellas. Y entonces, al final, nosotros como profesionales tenemos que decidir lo que es bueno para la persona, ¿no? Pero claro, habrá que valorar lo que es bueno para la persona, pero contando con los propios valores y con las expresiones de lo que es su proyecto y de lo que es su identidad y por lo que conocemos a la persona, ¿no? Y es verdad que aquí se van a producir conflictos, como decíamos, y diferentes miradas, ¿no? Pero de esto va también, ¿no? De asumir que ya en la atención el diálogo está servido, ¿no? De alguna forma, ¿no? También aspectos de la ética son muy importantes y que influyen también en las sujeciones y en la atención centrada en la persona, porque ya no se puede entender que una organización sea ética si toma decisiones iguales para todo el mundo, si ante una situación responde de la misma forma. Se hacen como esos automatismos organizacionales que no pueden ser y de alguna forma tampoco podemos estar respondiendo a lo que nos pidan las demandas de los profesionales o de los familiares, ¿no? Estos son aspectos a mejorar claramente de la ética de las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo vamos avanzando en esto? Pues está claro que en este reconocimiento de las necesidades de las personas, no solamente de la parte baja de la pirámide de Maslow, que todos hemos estudiado, sino en esas más elevadas y más abstractas y a veces más difíciles de reconocer en personas, por ejemplo, con un alto deterioro cognitivo, con una gran heteronomía, ¿no? Como son el hecho de la necesidad de la persona de tener una identidad, la necesidad de sentirse en una biografía con una vida con sentido, sentirse en interacción, sentirse miembro de esta familia humana que somos, ¿no? Y esto va a implicar una forma de cuidados que es de alguna forma esta forma digna que queremos, ¿no? Es interesante hablar de la dignidad y es clave también para entender la importancia de la contención como un elemento que va en contra de la dignidad humana, ¿no? Porque la dignidad está basada en que yo me experimento como una persona que soy capaz de tomar iniciativas, ¿no? Soy una persona autónoma, soy una persona que tengo voluntad de hacer cosas por mí misma, ¿no? La contención va a cercenar esa experiencia, esa necesidad que tenemos las personas que nos hemos construido como seres que necesitamos sentirnos con iniciativa y con voluntad, independientemente de que tengamos más capacidad o necesitemos más apoyos, pero esa voluntad, esa volición es nuestra esencia, ¿no? Y de alguna forma una relación que no cuide eso, pues es una relación de maltrato. Y bueno, pues digamos que le quita esta idea también de que la persona participe en su vida y sea tenida en cuenta, ¿no? Y de alguna forma pierde pues esa ciudadanía, ¿no? Ese derecho a ser tenido en cuenta en su propia vida, ¿no? El ejercicio en ese caso de las personas más heterónomas y para evitar las contenciones, claro, vamos a necesitar medidas de apoyo, capacitación de los profesionales, capacitación de las personas, enseñarles o ayudarles a apoyarles a hacerlo de otra forma, ¿no? O darles esos instrumentos para que físicamente puedan estar en otra situación más confortable y más segura, pero que no les impida esa iniciativa, ¿no? Bueno, de alguna forma, si no partimos de esta idea de que las personas son valiosas en sí mismas, de esta dignidad, pues va a ser muy difícil buscar desarrollar todo el esfuerzo que supone pues buscar esa promoción de la dignidad y eliminar esas prácticas automáticas y mejorar esos entornos con esos apoyos, con esos instrumentos, con esos materiales que sabemos que no está. Es muy importante también, a mí me parece que dentro de la ética que une estos dos ámbitos, está el hecho de, por supuesto, buscar siempre el bien de la persona y no causar mal, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma tenemos claro que el principio de no maleficencia lo que nos habla es de no lesionar a las personas, ¿no? De no lesionar su integridad física, pero también su integridad psicológica y moral, ¿no?
y desde luego las contenciones generan una lesión de esa integridad por los riesgos que sabemos que tiene y también porque cercenas la libertad directa de la persona a su iniciativa, ¿no? Bueno, yo creo que va quedando un panorama que al final se va como quedando claro. O sea, imaginémonos que nosotros fuéramos una persona que necesita apoyos y cuidados y que estamos viviendo en una organización, que tenemos que tener relación con aquellas personas que nos atienden y nos cuidan, de las cuales dependemos y cada vez vamos a depender más por nuestra propia fragilidad humana, ¿no? Corpórea o psicológica. Y entonces, pues, esa relación de confianza que debería existir para poder tener una vida con necesidad de apoyos, pues esas personas en las que confías te atan o te drogan. Claro, esto es muy duro, es pensar cómo podemos generar relaciones de confianza en organizaciones de cuidados utilizando este tipo de prácticas que de alguna forma son tan evidentes, ¿no? En relación a las personas, ¿no? Bueno, yo quizá, para ir acabando, que igual ya llevo un rato y se os ha hecho pesado, no lo sé, y haciendo un pequeño resumen, ¿no? Yo creo que para seguir avanzando en la atención centrada en la persona y en la eliminación de sujeciones, tenemos que seguir trabajando algo que va más allá de lo concreto y que toca el alma, toca la cognición, pero también toca la sensibilidad y la emoción de las personas, que es que no puede trabajar nadie en este sector si vive y siente a las personas como una carga, ¿no? Como un disvalor. O sea, la persona es una persona valiosa y digna y tenemos que acercarnos con esa ternura, con esa humildad, con ese respeto, ¿no? Hacia esa persona y conseguir que no sea vivida ya no racionalmente, sino incluso emocionalmente con desagrado, ¿no? Esto es un punto clave que nos va a poner en situación para continuar buscando alternativas, ¿no? Está claro que esta forma de trabajo nos va a exigir reflexionar, tener criterios y tener que decidir, porque nos lo van a preguntar, vamos a tener que tomar decisiones en los equipos y vamos a todos a opinar, ¿no? Entonces ya no vale no pensar y de alguna forma estamos todos en esa corresponsabilidad y siendo profesionales, ¿no? Que yo creo que es mucho más bonito que ser obrero, ¿no? Donde uno ejecuta, o incluso como una máquina, ¿no? Que no tiene responsabilidad ninguna, ¿no? De alguna forma, ya estamos como obligados necesariamente a estar siempre pensando qué es lo que puedo hacer yo en una relación de buen trato para favorecerte a ti, que tu vida tenga sentido, que tu vida sea vida con dignidad, que tú te sientas un ser digno, ¿no? Y esto implica cambios que son siempre difíciles en los hábitos individuales de las personas trabajadoras, pero también de los organismos que son las organizaciones, que son como que tienen su código no escrito de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y todo eso hay que ir revisando. ¿Y esto por qué lo hago, no? Y ir cambiándolo. Indudablemente tenemos que trabajar mucho más en equipo. Tenemos que pensar que tenemos que cuidar a las personas con las que trabajamos porque tenemos que llevarnos bien, porque tenemos que trabajar bien. Y si no nos hacemos cómplices entre nosotros, pues esto no va a salir. Lo mismo que hacer cómplices y recibir la ayuda y los criterios también de las familias, aunque a veces no sean los nuestros, ¿no? Pero está claro que tenemos que trabajarlo. Y también, ¿por qué no?, a implicar a otras personas mayores que convivan con aquellas que necesitan más apoyo, porque a veces efectivamente otras personas nos ayudan, ¿no? A acompañar, a reducir angustia, a estar al tanto de las personas, a identificar situaciones de riesgo. Bueno, nos pueden ayudar también otras personas mayores que viven allí, ¿no? Yo creo que hacerlo mejor, que hacerlo óptimo, es ya nuestra responsabilidad y que no podemos no hacerlo, ¿no? Que esto implica intentar hacer intervenciones profesionales que sean lo menos invasivas posibles, que sean lo menos impertinentes posibles, que sean lo menos disruptivas con la vida o con la tranquilidad o con las decisiones de la persona, y está claro que las sujeciones no es esto, ¿no? Que generen confianza, y la confianza es: no me vas a hacer daño, me vas a cuidar, en fin, me puedo depositar en ti de alguna forma. Está claro que la contención tampoco genera esto, ¿no?
tenemos que buscar actuaciones en las que ayudemos a la persona a continuar siendo ella, ¿no? A continuar cumpliendo con la responsabilidad de seguir su proyecto de vida, con sus valores, con sus tendencias, con su carácter, con su personalidad, con su tendencia natural a moverse, ¿no? Y desde luego las contenciones no son esto, ¿no? Y desde luego tendríamos que eliminar todo tipo de prácticas, no solamente las sujeciones de las que estamos hablando, sino todo tipo de prácticas que generen violencia, que generen sistemas de dominación hacia las personas más vulnerables, porque no es justo y porque, bueno, no lo merecen, porque todo ser humano es digno, nosotros también, ellos también, y en cualquier momento nosotros también seremos ellos. Y está claro que tenemos que generar una sociedad en la que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas y tenemos nosotros gran responsabilidad en ello. Si os parece, con estas últimas palabras termino mi reflexión por ahora y nos vemos en el coloquio. Muy bien, pues ahora ya tenemos por aquí a Lourdes también en directo. Voy a conectarle la cámara. Hola, Lourdes, bienvenida. hola, buenos días. No me puedo poner la cámara, No, pues pero cámara. Vale, estoy con la voz y si se me oye, pues podemos hablar un poquito. muy bien, perfecto. Por aquí tenemos algunas preguntas. Si quieres podemos empezar. Bueno, primero agradecerte, ¿no? Pues el in extremis que hayas podido entrar, aunque sea así. El vídeo, pues bueno, creo que por lo menos a mí me ha dejado igual de contenta que si fuera en directo y ahora podemos contar contigo para el coloquio, con lo cual es. Pues muy bien, gracias. Yo tengo por aquí alguna pregunta y alguna más que tenemos en el En el chat. chat. Sí, entonces, por ejemplo, con el tema de nosotros dentro del programa y hay participantes hoy también en la sesión, tanto de centros de personas mayores, ya sean residencias o centros de día, como centros de personas con discapacidad. Entonces, aquí a lo mejor les cuesta un poco más ver tanto la eliminación de sujeciones como ver la atención centrada a la persona, ¿no? Evidentemente conservan y tienen toda su dignidad y derechos eh, con esa discapacidad, pero muchas veces lo difícil de conocer, comunicar a esa persona, incluso pues dicen, pero es que esta persona nunca ha tenido un proyecto de vida, nunca, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a la atención centrada a la persona en este tipo de personas usuarias? Porque una persona con demencia siempre puede rascar, puede sacar algo de su, ¿no? de su personalidad y de su vida, pero ¿y en estos casos qué piensas al respecto? Pues vamos a ver, yo creo que hay que ir de mínimos a máximos, ¿no? O sea, una cosa es poder dar los apoyos para que una persona tenga un proyecto de vida, un autodeterminado, digamos, y satisfactorio y feliz. Eso es el nivel máximo. Pero también tenemos un nivel mínimo, que es quizá el que nos ocupa hoy como un imprescindible, que es no hacer nada que violente a esa persona, que le quite sus derechos y que desde luego la domine como de un ser humano a otro ser humano. Entonces, es cierto que hay personas con discapacidad intelectual que nos es muy difícil conocer su proyecto de vida, quizá más a fondo, quizá con una perspectiva más intelectual que tenemos nosotros, quienes tenemos la suerte de no tenerla ahora. Pero otra cosa es ir contra la voluntad de la persona y hacerle prácticas que claramente hacen a la persona sentirse frustrado cuando se siente contenida o cuando utilizamos los psicofármacos para controlar sus comportamientos, sus pensamientos y su voluntad, no con un afán de realmente ayudar a que esté mejor en relación a, pues, a un diagnóstico clínico y a, digamos, a una situación necesaria, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tenemos que ser humildes y también tenemos que pensar que el concepto de proyecto de vida es muy diferente en las personas, ¿no? Hay personas que tenemos un proyecto de vida muy complejo y que manifestamos en nuestro día a día o que incluso podremos dejar como algo, como señales para cuando no tengamos esa capacidad para manifestarlo. Y es verdad que hay personas que por su situación, por sus capacidades, no es tan complejo su proyecto de vida, por lo menos tal y como nosotros lo vemos. Pero eso no significa que no sea igual de valiosa la persona y que no tenga el derecho a poder ejercerlo. Y a lo mejor simplemente poder moverse, poder hacer las cosas que quiere, poder relacionarse, poder interactuar con los objetos o en los entornos en los que se encuentra con libertad,
Esto ya es un gran avance en el concepto del respeto para ella, ¿no? Si además somos capaces de conocer cada vez más cosas de ella para ofrecerle más oportunidades, más diversidad para ver por dónde puede efectivamente tener más opciones de desarrollo, mejor. Pero estamos hablando de sujeciones que es como el primer basamento. O sea, no podemos sentirnos normales, no podemos no sufrir si vemos a alguien atado. Es que nos tiene que doler ver a alguien atado. O sea, es que es un básico. Es que estamos haciendo legislaciones para, con perdón de las compañeras y los compañeros, y quiero que se me explique, que se me entienda bien, estamos pensando en el bienestar animal, mmm, haciendo medidas que me parecen muy bien, y no se nos ocurre pensar que tenemos personas, seres humanos, atados, maniatados o contenidos con farmacología que les impide tener una vida. Claro, es que nos tiene que doler. Y luego ya veremos cómo apoyamos más aspectos de su integralidad y de su proyecto de vida. Pero esto es un básico, nos tiene que doler, no podemos. Tenemos que hacer todo lo posible. No puede ser. Efectivamente. Pepe, ¿tenías tú también alguna pregunta antes de entrar con alguna más que tenemos Sí, por aquí por el chat? sí, yo tenía una pregunta inicial, pero en el vídeo que nos ha puesto, bueno, que nos ha mandado Lourdes, ella misma ya la ha contestado. Vamos a ver, nosotros durante el COVID sí que vimos que los centros que estábamos trabajando con eliminación de las sujeciones y empezando a introducir todos los temas relacionados con la ACP, fueron los centros que mejor se organizaron a la hora de- de- de cuidar o dar alternativas a lo que estaba pasando, ¿eh? Cuando ahí, como estaba diciendo Lourdes, hubo es decir, se violó la libertad y la independencia de las personas y se hicieron muchas cosas que en una situación normal no hubiésemos hecho, ¿no? Entonces sí que nos dimos cuenta de que, bueno, que la eliminación de las sujeciones o los programas de eliminación de sujeciones o los programas de atención centrada en la persona fueron fundamentales para la actuación, ¿eh? Yo, como ha dicho ella, y así nosotros eso es lo que siempre hablamos, no sabemos cuándo se empezó antes, si empezó antes la ACP o empezó antes la eliminación de las sujeciones, quiero decir, como programas, porque la eliminación de las sujeciones, su base, cuando Lourdes ha dicho los cuatro aspectos determinantes de la ACP, pues son los cuatro aspectos determinantes del no sujetes, ¿eh? Entonces son fundamentales. Por eso yo cuando ha dicho ella, es decir, nos ha contestado la pregunta antes de preguntársela, que era si en los centros que se sigue sujetando y dicen que están aplicando la ACP, eso es compatible. Para nosotros, desde luego, es incompatible total, ¿eh? Completamente de acuerdo. Yo creo que es una incoherencia y bueno, pues yo creo que hay que decirlo, ¿no? Es verdad que a veces hay que ir por fases y no se puede hacer todo a la vez, pero hay que ser consecuentes y saber lo que uno hace y lo que todavía tiene pendiente. De hecho, yo en consonancia con esa reflexión o pregunta, ¿no? Y ese paralelismo, ¿no? De la eliminación de sujeciones, por cuidados sin sujeciones y la ACP, ¿no? En el que nos basamos en la organización, en el entorno, en la asignación del personal y el acompañamiento de este personal, en el trato. Yo aquí veo y creo, ¿no? Hablando desde la experiencia diaria de los centros, tanto a nivel personal y profesional cuando yo trabajo o con los centros con los que trabajamos, es la dificultad que tenemos ahora, tanto para la eliminación de sujeciones como para implantar la CP, que es la gran rotación de personal que tenemos en los centros y el déficit, ¿no? Y la dificultad para encontrar profesionales y afianzarlos en los centros. Entonces, hay veces que ahí se nos va de las manos, ¿no? Y seguro que hay algo que se puede hacer, pero ¿cómo podemos gestionar o minimizar los efectos de esa rotación tan frecuente que tenemos ahora de personal? Porque, claro, es algo que escapa muchas veces al control de los centros. Entonces, ¿cómo minimizamos el efecto o lo que nos puede retrasar esa rotación de personal que no les deja llegar a conocer a las personas para poder ir aplicando los modelos? Claro, yo creo que no solamente es que no llegamos a conocerlas, es que no llegamos a quererlas. O sea,
Yo creo que no se trata solo de conocer a las personas, hay que apreciarlas. Porque solamente desde una mirada apreciativa, desde una mirada de valor, desde una mirada de ya sé que tienes estas cosas, ya sé que tienes estas costumbres, ya sé que te gusta esto, no solo te conozco, sino te aprecio, ya no voy a decir te quiero, porque alguien va a pensar que se me ha ido la cabeza y que estoy subiendo el índice de lo afectivo a lo profesional, ¿no? Pero indudablemente tiene que haber un aprecio. Y ese aprecio solo se hace no solo desde el conocimiento, sino desde el compartir tiempos y compartir momentos. Y una persona tiene una discapacidad, pero estás con ella en un taller y de repente la persona encaja dos piezas o hace algo y te mira y te sonríe y tú le miras y has conectado. Y ahí está la apreciación, ahí está el aprecio al otro. Entonces, no solamente necesitamos para conocer, tenemos que apreciarnos. Si en el cuidado no hay una relación simétrica, si seguimos pensando que ellos están ahí, no vamos a llegar nunca a comprender que no podemos hacer ciertas cosas con ellos, ¿no? O sea, por eso tiene que haber un aprecio y ese aprecio lo da, desde luego, la convivencia. Y la convivencia en unas condiciones que nos permita no estar asfixiados por la tarea, no estar asfixiados por el miedo a que suceda algo, no estar asfixiados por unas tareas o por un sistema jerárquico que nos tiene llenos de miedo, sino en una situación de trabajo, de relación relajada y donde podamos desarrollar esos vínculos. Por aquí tenemos a Lucía, que nos dice que nos escribe desde un aula de un ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia, que en este momento están en clase y hay 25 alumnas y tutoras cuidadoras siguiendo la charla, ¿no? ¿Qué les diríamos desde nuestra experiencia como consejo práctico para realizar un cuidado digno y sin sujeciones? Y ese era uno de los puntos que tenía yo aquí, ¿no? La importancia del aprendizaje, de la formación, de la sensibilización, de la capacitación, pero no solo de los profesionales que ya están en el centro, sino en los centros, sino ir un poco a las bases, ¿no? La importancia de que esos profesionales que os estáis formando ahora entréis, lleguéis a los centros ya con otro concepto. No sé si queréis aportar algo aquí también. Yo creo que la persona que venga a trabajar a este entorno tiene que saber dónde viene, ¿no? Y tiene que saber. Uy, espera que se me ha ido el Perdón, micro. ya, Ahora ya, perdón. sí. Decía, tiene que saber dónde va a trabajar y tiene que sentir ese trabajo como algo positivo, ¿no? Una de las desgracias que tenemos es que hay personas que están trabajando con personas y no se sienten a gusto, no les gustan las personas. Es un mal menor estar ahí pues para poder ganar un salario, pero el problema está que las personas cuando están en situación de vulnerabilidad, necesitan apoyos o cuidados, necesitan personas que les puedan dar ese trato humano. Luego ya las técnicas se aprenden en una organización, en otra, todo eso se aprende. Lo que no se aprende es la sensibilidad. O sea, si la tienes, la puedes trabajar, la puedes profundizar, pero si alguien ya de casa viene con esa actitud de el otro no me importa y yo, bueno, pues si me dicen que desate, os digo, pues desato, pero en realidad no me importa nada. Es más, no sufro cuando oigo gritos. Es que hay gente que cuando oye gritos en los centros no sufre. Yo no lo entiendo. Porque yo entiendo que hay una parte humana que cuando oyes a alguien gritar, por ejemplo, te tiene que desasosegar, ¿no? Y de alguna forma tenemos que buscar la forma de cuidar sin que alguien se sienta tan violentado, ¿no? Y hay formas, es un problema de técnica y de tiempo, ¿no? Y de aprendizaje y de humildad. Entonces yo creo que a los que estáis estudiando y capacitando, es decir, que es un trabajo precioso, que te vas a casa todos los días cuando puedes trabajar bien y puedes trabajar en esta línea muy satisfecho, que no solo va todo en el sueldo, sino que va también en la satisfacción personal, pero también es verdad, hay que ser honestos, no todo el mundo vale para esto. Igual que no todo el mundo sirve pues para la educación infantil o no todo el mundo sirve para otras tareas, ¿no? O sea, yo creo que es importante elegir que te gusten las relaciones y que te gusten las personas. Sí, si me deja, Esther, Sí, claro, quería Pepe, saber un faltaría poco más. sobre el tema de la formación. Vamos a ver, como estaba diciendo Lourdes, es decir, nosotros, por ejemplo, en estos programas de eliminación de sujeciones, tanto nosotros como otras instituciones hablamos mucho de cómo hacer las cosas de otra manera y hacer las cosas de otra manera bien. Pero lo fundamental, el principio fundamental para que todo salga bien
es la formación y la educación. Es decir, como decía Lourdes, una de las cosas que estamos consiguiendo es desnormalizar la sujeción. Es decir, antiguamente cuando uno entraba en una residencia, yo tengo compañeros míos médicos que entraban en una residencia y no se daban cuenta de que una persona si estaba sujeta o no. Salíamos de allí y decían, fíjate, y no sabían si estaba con un cinturón, si llevaba muñequeras, si llevaba barandillas, si llevaba... No lo percibía. Hoy en día hemos conseguido que ya todo el mundo, por lo menos las sujeciones sean visibles. Es decir, ya es difícil ocultar la sujeción. El problema que tenemos ahora es, bueno, vale, yo ya me doy cuenta, ya estoy sensibilizado, considero que la libertad es primordial, pero esto, ¿cómo consigo yo hacerlo de otra manera? Y para eso está la formación y la educación. Y como estaba diciendo Lourdes, en el mundo, vamos a ver, el futuro de los cuidados, el futuro de los profesionales que nos dedicamos al mundo de los cuidados va a ser importantísimo, importantísimo. Yo, como digo, por mucha inteligencia artificial, por mucho que se avance, cada día vamos a necesitar más personas haciendo y practicando cuidado. Sí que es verdad que tenemos más apoyos, más tecnología, más tal, pero el cuidado lo van a hacer personas. Y esas personas tienen que, es decir, ellos mismos, ya que la sociedad no nos valora o no nos da la importancia que realmente tenemos, autovalorarnos. Pensar que en este momento la profesión y los profesionales que nos dedicamos al cuidado, en toda la escala del cuidado, somos importantísimos e imprescindibles. Y lo malo es que cada día somos menos. Sí que es verdad que hay que tener una forma de ser, una empatía hacia la persona que estás cuidando para que esto no sea luego un fracaso. Porque no hay cosa peor que estar cuidando cuando realmente no tienes carácter para ello. Entonces yo siempre en mis clases, tanto a médicos como enfermeras como auxiliares, siempre les digo lo mismo, estáis a tiempo de dejarlo ahora, estáis a tiempo de dejarlo ahora, luego acabaréis amargados. Bueno, por aquí Yo María estoy Dolores viendo, sí, estaba viendo esto del panel, un poco en el chat, lo que venía, ¿no? Sí, venía a leer un poco ahora lo que nos decía María Dolores aquí en el chat, ¿no? Dice que bueno, ¿qué pasa cuando llegas y hay una persona con todo tipo de sondas que se las arranca, que hay una cama cota cero y solo una persona de turno de noche y cae a colchoneta y la vuelves a recolocar 3 veces, tirando de espalda porque no tienes a lo mejor otros medios, que los demás están gritando y las propias personas autónomas se van a su habitación porque oyen gritos y les duele la cabeza? Y dice que no es que no se sufre cuando los ves así, que claro que se sufre por ellos y por los demás residentes, pero vamos a la falta de personal, ¿no? Que no hay personal para dedicarse a uno solo y realmente, pues dice que anda un poco perdida con lo que estamos diciendo. Igual lo ve como algo muy utópico dentro de su realidad o de su día a día. Bueno, yo entiendo que hay situaciones, hay centros, hay horarios en los que clarísimamente la falta de personal es obvia y a veces, bueno, se intenta hacer lo mejor posible, pero es verdad que a veces, claro, sucede que no se llega. En eso, o sea, esas situaciones se dan, eso es clarísimo. Pero de eso a decir no sé, que andas perdida respecto a lo que debería ser, yo creo que no. O sea, es decir, tú puedes decir, bueno, en este momento, en esta situación, yo no doy, ¿no? Bueno, pues lo tendrás que poner en conocimiento de quien corresponda y que las personas o la entidad o los responsables, bueno, pues hagan todo lo posible y, bueno, nosotros haremos lo nuestro. Cada uno al final tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, en tu turno tendrás que causar el menos mal posible, el mayor bien posible a las personas buscando cómo hacerlo. ¿No vas a llegar? Pues seguramente no. ¿Que vas a sufrir? Sin duda, porque genera mucha frustración, pero yo no he querido decir en ningún momento que no suframos cuando no conseguimos hacer las cosas. Precisamente hay un sufrimiento moral de saber que estamos haciendo las cosas mal cuando lo que nos gustaría es hacerlo bien. O sea, que eso está claro que está ahí, ¿no? Pero eso no significa para mí que no tengamos claro que ese es el horizonte, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ir luchando en cada entorno, en cada organización. Por eso es tan importante que haya estos programas, que las administraciones públicas estén comprometidas y doten más de personal, que compren más material también, que edifiquen mejor los centros para permitir desde unas mejores insonorizaciones hasta espacios para que las personas puedan caminar sin tener que estar molestando a otras. O sea,
claro, esto es una cultura que tenemos que ir desarrollando. Entonces, sí, es cierto que a veces se sufre mucho porque te sientes muy impotente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Fran, en el apartado de preguntas también, bueno, Pepe, ¿quieres decir algo aquí? Perdona, no me digas que no te doy palabra. Vale. Fran desde León, hola Fran, nos dice que una arista que le preocupa respecto al tema de la autodeterminación es cuando decimos que los profesionales daremos apoyos para que los usuarios tomen las decisiones que más se ajusten a sus necesidades y deseos. Entonces le parece peligroso, le da miedo, ¿no? Que una cosa es ofrecer toda la información precisa, pero que eso puede convertirse en llevar las decisiones a nuestro terreno y dejar de ser un acompañamiento pasando a ser una herramienta para direccionar al usuario en nuestra conveniencia, ¿no? El que acabe decidiendo lo que nosotros pensamos que quiere decidir. Bueno, pues yo esto incluso con las familias lo he visto alguna vez, ¿no? Un familiar, y ahora lo enlazo un poco con lo que decía Manuel aquí de la dificultad de las familias también, o que nos encontramos con las familias para quitar las sujeciones, cuando un familiar va detrás de su madre diciendo, ves, es que te tenemos que poner este cinturón, mamá, que no te molesta, porque es que si no te vas a caer, ¿verdad, mamá? Que no te molesta, que, ¿no? Redireccionar al final esos deseos. Imagino que de ahí también a todo lo vinculado a la atención centrada a la persona. ¿Qué opinas sobre esto, Lourdes? Que le hemos perdido el audio ahora mismo, Sí. o Pepe, mientras Lourdes se activa el micro. Perdón, perdón. Ya tenemos, ya la tenemos. Sí, perdonadme, es que Tranquila. he tenido que atender a una persona que me ha preguntado una cosa y me he perdido la última. La pregunta. La he oído, pero no he oído tu reflexión. Entonces me he quedado un poco Vale, por dónde sí, que podía yo yo digo que, por ejemplo, complementar, ¿no? esto yo lo he vivido con las sujeciones, el ver a un familiar, ¿no? A lo mejor no tanto con Mm, los profesionales, pero ver a un familiar y el estar ahí con su madre y decirle, mamá, porque tú quieres que te pongan esto, ¿verdad? Porque es que así tú no te caes, porque tú sabes que esto es mejor para ti, sí, sí, porque, ¿ves? Y mi madre dice sí, que no sí. le molesta y que lo quiere. O sea, que imagino que va un poco por ahí, ¿no? El cómo, hasta qué punto estamos prestándole los apoyos y está decidiendo ella o acabamos decidiendo nosotros también diciendo que hemos prestado sus apoyos. Claro, Era un es poco. que yo creo que por eso todo esto nace de la conciencia ética. Quiero decir, si tú verdaderamente piensas que una persona necesita una situación de contención en un momento dado, necesita que pare un momento, necesita lo que sea, ¿no? Momentáneamente, puntualmente, contigo, como sea, ¿no? Y realmente después de haberlo pensado, deliberado, no solo tú solo, sino en el equipo, haciendo una valoración de lo que significa restringir la libertad a esa persona, pero la necesidad momentánea de que así sea, bueno, entonces efectivamente vas a intentar, como tu obligación y es de lo que va la ética, es de hacerlo lo más correcto. Si eso es lo más correcto, pues, y en ese más correcto es decirle a la persona, mira, es que ahora tienes que parar un momento o tenemos que sentarnos o tenemos que, lo que sea, ¿no? Y lo vas a hacer, pues igual que, bueno, porque porque te sale de dentro el saber que eso es lo mejor para la persona. Pero eso no tiene que ver con una medida general de vamos a tenerte así porque es más cómodo, porque así nos evitamos todos problemas, porque así nos despreocupamos de ti. O sea, esto que en realidad es una necesidad organizacional. No es que sea lo mejor para la persona, es que nos viene mejor a nosotros o le da más tranquilidad a la hija. Pero esa es otra motivación. Entonces, claro, ahí evidentemente a mí no me parece lícito hacer que la persona acabe consintiendo algo que honestamente yo creo que no es bueno para ella. Pero me estoy sintiendo presionada pues por la organización, por la familia, por lo que sea, ¿no? Yo distinguiría mucho nuestra capacidad de influencia cuando verdaderamente creemos que es lo que la persona es mejor para la persona, tanto en esta situación como en otra en la vida. Y otra cosa es saber manipular a las personas por otros intereses. Y esto es lo que nos pasa a las personas que somos más inteligentes o que tenemos mejor capacidad de comunicación o que somos más seductoras. Bueno, podemos seducir hacia algo que es malo para la persona, ¿no? En cualquier orden de la vida, lo hacemos en Sí, las sí. parejas, lo hacemos en las familias, ¿no? Pues también lo hacemos en los ámbitos laborales porque además estas personas son más frágiles y además, pensemos una cosa, dependen de nosotros. O sea, estamos dominando a personas que dependen de nosotros. O sea, es que moralmente
es muy duro. O sea, tenemos que repensar mucho ese grado de dominación que estamos ejerciendo, hasta qué punto es lícito, ¿no? Y yo me planteo que muchas veces hacemos intervenciones profesionales que no llegan a las sujeciones, pero intervenciones profesionales que interrumpen a las personas cuando hacen algo, interrumpen su descanso, interrumpen cuando están a gusto. Y nosotras vamos un poco como elefante por cacharrería, pensando que tenemos como el derecho de estar dominando las situaciones, dominando el entorno, dominando la tranquilidad de la persona o que está muy entretenida en algo, ¿no? Y como que lo nuestro siempre está por encima, ¿no? Cuando en ese momento a lo mejor esa persona está efectivamente desarrollando su proyecto. Entonces, yo creo que este concepto del ser capaz de efectivamente influir en el otro, tenemos que mirárnoslo mucho en esta cultura que tenemos un poco de la dominación, como si los profesionales tuviéramos este derecho a la dominación sobre la vida, los pensamientos y, por supuesto, las decisiones de los otros, ¿no? Así es. Y bueno, pues por aquí una reflexión también de Ana Iglesias. Desde un centro especializado en demencias que duplicamos las ratios de personal porque creemos que es necesario, queremos destacar que está en manos de las administraciones obligar o legislar a todos los centros a que tengan más personal. Si legislamos bien, sería también un poco más fácil, ¿no? Ahí yo también tenía aquí la anotación precisamente de la importancia del apoyo de la administración en todos los sentidos, pero en este caso de la legislación. Y dentro, por ejemplo, de la publicación en Castilla y León de la última ley de servicios sociales, ya nos habla de proyecto de vida, de historia de vida, de plan de apoyos, de actividades significativas, de unidades de convivencia, relaciones familiares, participación en la comunidad, gestor de caso, profesional de referencia, cuidados y subvenciones, al fin y al cabo de derechos. Y para poder cumplir todo esto, evidentemente, pues tendrá que ir acorde a una cantidad de personal al menos suficiente para poder cuidar de esta forma, que es un poco de lo que se queja, yo creo, María Dolores también en el chat, ¿no? De cómo vamos a aplicar todo esto si no llego a llevar la merienda, es la importancia de la legislación y la importancia, creo también, como dice siempre Pepe, de acompañarlo, de que sea un sistema sostenible. Y cuadrar todo esto es complicado. Claro, en el sistema, es decir, en un sistema, vivimos en España y el dinero que hay es para lo que hay. Entonces, nosotros siempre podemos decir, aportar qué podemos hacer, pero como dicen algunos compañeros nuestros, dice, pero todo eso acompañado con una hoja de cálculo, es decir, qué coste tiene y quién lo paga. ¿Me explico? Es decir, que el problema que hay es que, bueno, pues esto hay que pagarlo y cuidar cuesta dinero. Cuidar mal cuesta más dinero a la larga. De entrada, por eso las administraciones convenian o contratan a la baja siempre, pero a la larga va a costar más dinero porque eso va a acabar en más hospitalizaciones, en fracturas, en fin. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Fijaros, por ejemplo, veo que algunas preguntas en el chat y tal son preguntas muy directas y muy concretas. Yo en una webinar de estos no da tiempo ni está hecha esta webinar para contestar esas preguntas. Yo lo que os pido es que los profesionales, aunque estéis ya trabajando, no los nuevos ahora, sino los que estáis ya trabajando, estar cuidando requiere una formación continua. Nosotros cada día vamos a trabajar con más personas con trastornos neurocognitivos y que requieren tener las respuestas adecuadas. Es decir, el problema que hay muchas veces es que un auxiliar o una enfermera o un médico mismo responde de una manera inadecuada, no estoy hablando, sino el cuidado que va a prestar o el servicio que va a prestar lo responde de una manera inadecuada que va en fin, va a conllevar mucho más trabajo que si ese profesional está formado y sabe lo que tiene que hacer. No estamos hablando de manipular, estoy hablando como profesional, pero sí reconducir a estas personas con lo que antiguamente llamábamos demencias y hoy en día trastornos neurocognitivos. Y es aprender a... Fijaros, nosotros las personas que nos hemos dedicado, aparte de como médico, a formar a la gente, siempre que se forma tiene que adquirirse tres tipos de conocimientos. Uno es aprender
aprender contenidos y aprender lo que se publica por ahí. La segunda cosa que hay que hacer es aprender a hacer, es decir, aprender a hacer las cosas. Y la tercera cosa que nos hemos olvidado es a saber estar. Entonces, los auxiliares, gerontólogos, lo que queramos en las residencias, tenemos que aprender esas tres vertientes para hacerlo lo mejor posible. Y aún así, a veces fallamos, pero para eso hay colectivos, cursos, formación, compartir conocimientos. Es difícil que demos una respuesta, ni Lourdes, ni Esther, ni yo, en un webinar que dura escasamente una hora y media. Por eso creo que una buena medida y una buena opción fue la idea de la Junta de Castilla y León de compartir con nosotros para formaros, ¿no? Que esto en sí, pues bueno, hemos estado durante año y medio trabajando con las distintas residencias de la Comunidad de Castilla y León, pero la idea es seguir, porque esto si no nos ocupan estos temas, nos ocuparán otros, pero esto hay que seguir. Vale, y por aquí nos comenta Paloma que qué interesante es esto, ¿no?, que has dicho, Lourdes, respecto a lo de no interrumpir en los momentos de bienestar de las personas, que desde los centros a veces resulta difícil respetar los deseos de las personas o simplemente pues, el prestarle atención a lo que está haciendo en ese momento cuando no presentan iniciativa o no tienen ganas de realizar ninguna actividad a lo largo del día, apatía frente al criterio profesional que busca la estimulación en todas las esferas, ¿no? Es que tienes que participar o lo mismo, es que mi madre que vaya todos los días al gimnasio. Pues ya he hecho Sí, bastante gimnasia yo con las monjas, me contestaba una señora a veces. sí. Pues yo te quería preguntar también si me puedes poner la imagen, que igual en estos momentos finales también podemos vernos y siempre es más Voy amable. a ello. Sí. La concepción y ahora ya puedes conectarla. Vale, En principio creo que ya te debería dejar conectar. a ver, Sí, ahora, ya, sí. ya te tenemos, lo hemos conseguido. Vale, gracias. Muy bien. Decía que me parece muy importante que la idea de la sujeción, que es lo más visible y lo más flagrante, sea como el primer nivel que hay que eliminar, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que tenemos que ir a esa cultura de permitir que la persona tenga iniciativa. Es que el problema, o sea, la contención anula la iniciativa de la persona, ¿no? Anula la volición, la voluntad. Esto es lo grave de la contención, ¿no? Esto es lo que moralmente es más grave, luego tiene muchas secuelas. Y de alguna forma, a otros niveles más sutiles, seguimos quitando la iniciativa de las personas, reconduciéndolos constantemente en sistemas institucionales de institución total. Pues ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que centrarte en esto otro, ¿no? Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad intelectual que han estado desde niños en centros, que han estado en centros ocupacionales, que luego han estado en talleres de tal, y al final ahora tienen pues 58 años, son personas mayores y llevan toda la vida llevando un horario como si fuera la escuela, el colegio del centro donde tenían taller de tal, y es una vida arreglada, organizada, y llevan toda la vida dependiendo de unos horarios que definen otras personas, sin que se les proporcionen opciones de que puedan decidir ellos y se les respete esas cosas que quieren hacer o que quieren no hacer, ¿no? Y yo creo que esta cultura del respeto al otro tendríamos que ir generándola más y ser los profesionales mucho más humildes. Y nosotros actuar cuando veamos que es imprescindible, que la persona necesita nuestra iniciativa, nuestro empuje, nuestra oportunidad, Pero en otros momentos las personas tienen sus propias oportunidades, capacidades y tienen sus soluciones. Yo creo que también hay que confiar en en las personas, ¿no? Y hacen las personas lo que es bueno para ellas en ese momento, ¿no? Y yo no sé quién para discutirlo. Yo a veces no entiendo que mi hijo esté sin hacer nada 5 horas, ¿no? No lo puedo entender porque no es mi carácter. Y entonces él me dice, es que yo necesito no hacer nada. Y claro, digo, pues tienes razón, ¿no? Igual que yo digo, pues a mí no os agobiéis que yo no paro, porque es que yo necesito no parar, ¿no? Bueno, si algún día entendemos que las personas con las que trabajamos también tienen carácter, también tienen personalidad, también tienen ritmos diferentes, igual no intentamos imponer nuestros ritmos y las contenciones serán a lo mejor menos necesarias, ¿no? Seguramente. Bueno,
Para María Dolores, por ejemplo, que me dice, ¿no? Que no son cadenas, que las sujeciones están acolchadas, que no es, o para los que me preguntáis por aquí, esto es sujeción, no es sujeción, ¿vale? Si estáis dentro del programa de cuidado de sujeciones de Castilla y León, queda una de las últimas formaciones de repesca el día 22 de octubre, ¿vale? Para los que aún no se hayan podido formar al respecto, a pesar de que hemos hecho muchísimas ediciones ya. Entonces, podéis, está todavía disponible, abierto y queda foro para esa formación de ese día en el que resolvemos todo lo que esto es sujeción, esto no es sujeción, dentro de lo que podamos resolver y todas estas dudas. Entonces, os invito a que os inscribáis a esa formación del día 22 de octubre a las 3 de la tarde, que los centros en los que trabajáis han tenido que recibir el enlace de inscripción. Bueno, vamos a dejar que no se atragante, Esther. Yo quería comentar una cosa. Dirigiendo un curso en Cantabria para directores de centros de atención a la dependencia, hace, no sé, 12 años, probablemente, algo así. Estaban todos los directores de centros de personas mayores, discapacidad, etcétera, y tuve la suerte de coordinar académicamente ese curso. En ese año, en Cantabria, fallecieron 2 personas con una contención bien puesta, homologada, informada y dado el ok. O sea, 2 contenciones bien puestas causaron 2 fallecimientos en un año, en una región tan pequeña como Cantabria. Tuve la oportunidad de llevar a los peritos, a los médicos, a los forenses que hicieron los levantamientos de los cadáveres de las 2 personas, y en la sesión de formación que hicimos, a puerta cerrada, nos explicaron con todo el informe fotográfico cómo se habían producido los 2 fallecimientos, ¿no? Y efectivamente estaban perfectamente puestas, estaba perfectamente informada la contención. Del impacto que supuso ver aquello y además yo conocer los 2 centros, conocer a los equipos, conocer a los directores, concretamente a una directora que era la directora del centro en uno de los que sucedió, donde además se trabajaba bien, es más, vivía su madre. Bueno, con esta idea de que está bien puesto y de que es inocuo, pues falleció una persona. Bueno, claro, hubo juicios, o sea, fueron años complicados con posterioridad en los centros. Y yo siempre quiero acordarme de ese momento y de esas imágenes tan dolorosas, tan horribles, porque esta idea de que las contenciones son inocuas, pues la gente no lo cree, pero yo creo que todos los que estamos en el sector tenemos que decir, si hay datos sobre la peligrosidad, tenemos que creerlos, aunque no lo hayamos visto, porque no es una medida inocua y a partir de ahí no nos podemos permitir atacar la integridad de las personas de esta forma, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que tenemos que transitar por ahí e ir poco a poco conociendo cada vez más y creyéndonos lo que nos dicen las personas, que lo estudiáis, que tenéis datos y que seguís investigando en este área. Exactamente. No se trata de sujetar bien, sino de no sujetar, ¿no? Y bueno, para resolver esas dudas, igual que Manuel, que habla mucho de las familias, ¿no? De la dificultad en zonas rurales, yo creo que en todas las zonas, para poder quitar, a lo mejor en zonas rurales, por el hecho de que tengan que ir a alguien, llevárselo al hospital, es mucho más complicado. La dificultad de trabajar esto con las familias también lo hemos visto en el programa, lo vemos en esta formación. Y lo vemos en las herramientas que os hemos ido dando a lo largo del programa con las charlas formativas para las familias, con herramientas y material para trabajar con las familias y que en principio los centros pues teníais que ir desarrollando también para poder avanzar en ese sentido. Vale, entonces, pues bueno, María Dolores, ya lo dicho, os invito, María Dolores, Manuel o las otras personas que tenéis más por ahí, a realizar la formación y poder entender de una forma más global de qué estamos hablando cuando queremos cuidar sin sujeciones y el por qué. Incluso llevaros herramientas para poder hacerlo de la forma más segura posible, que es la idea, y respetando al máximo la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas usuarias de los centros. Más o menos lo que son las preguntas las tenemos. No sé si queréis aportar algo más, si no, pues 1 horita y media, yo creo que es una buena duración. Habíamos hablado de como mucho 1 horita y media. Lo digo por no abusar de No, las personas que están ahí ni de abusar de sí. los... Yo quisiera que, bueno, los que llevamos muchos años en el sector hemos visto muchísimas mejoras, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de las 182 personas que ahora mismo están conectadas.
Estoy muy orgullosa de tantísimos centros que conozco, donde tantos profesionales todos los días están ahí intentando hacer lo óptimo para las personas, no lo mejor, sino lo óptimo, lo adecuado, lo que se puede, siempre pensando en el bien de las personas, sabiendo que con límites. Yo sé que nos queda muchísimo. La pandemia nos hizo dar un paso para atrás muy grande como sociedad y como sector. Hemos tenido que recuperar todo lo que hemos perdido y a veces con menos recursos, con menos ilusión, con personas muy buenas que han abandonado el sector, con personas que han entrado en el sector viendo normal cosas que en 2020 no eran normales, pero se hacían, y todo eso ha habido que reconducirlo, ¿no? Entonces yo creo que yo me siento un poco como Sísifo. No sé si os acordáis del mito de Sísifo, este que subía la piedra siempre arriba y que cuando llegaba arriba la piedra se volvía a caer y estaba como siempre teniendo que estar subiendo la piedra, ¿no? O sea, en nuestra sociedad y en nuestras tareas, pues llegas arriba, consigues un logro, pero luego, pumba, pues pasa algo, ¿no? Se complica algo y tienes que volver a empezar o volver a reconstruir o te cambia el personal o lo que sea, ¿no? Bueno, es un poco así, la vida es un poco, somos Sísifos, estamos ahí. Pues lo que hay que hacer es rearmarse de ideas, de ilusión, de afecto entre compañeros, de afectos con las personas, de proyectos de mejora con el equipo que te hagan remotivarte. Ya no solo es un asunto de saber, sino de motivarte para aplicarlo, ¿no? Y esto con un buen compañerismo se hace mucho mejor, ¿no? O sea, también hay una cosa que está clara: cuando se trabaja así, también es mejor para el personal. O sea, en el sentido de que nos ayudamos más, tomamos decisiones consensuadas, tenemos un trabajo más creativo. O sea, realmente también ganamos nosotras como personas. Tenemos menos daño moral porque sabemos que hacemos las cosas bien, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de todo el mundo que en Castilla y León y fuera estáis trabajando en ello, y estoy esperanzada de que, aunque siga costando mucho como Sísifo, ahí estamos, ¿no? Y que, bueno, que muchas gracias por la invitación y sobre todo por estar ahí. Muy bien. Pues yo no tengo ya nada más que decir. Nos iremos viendo estos días, ¿no? Ahora a final de mes tenemos que hacer un recorrido por algunas provincias de Castilla y León y nada, yo como siempre un aplauso a todos los que estáis ahí, y como yo me incluyo en cuidador, pues bueno, lo que os he dicho antes, tenemos que ser los primeros en eh, valorarnos, autovalorarnos, saber que lo que estamos Exacto. haciendo tiene mucho, mucho valor hoy en día, o tiene mucho valor hoy en día. En el momento que vivimos de poca solidaridad real, hay mucha solidaridad de palabra, mucha solidaridad de marketing, pero solidaridad real no. Entonces, ¿qué más solidaridad que estar trabajando? Y, en fin, un aplauso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y Esther, te dejo que nos cierres. Nada, simplemente de despedirnos. Muchas gracias a Lourdes por acompañarnos, a Pepe y a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla. Recordaros que bueno, subiremos el seminario web también para los centros participantes, por si queréis compartirlo con el resto de profesionales del centro que no hayan podido verlo en directo, que tendremos las sesiones de clausura del programa para los centros de Castilla y León el día 28 en León, 29 en Zamora y 30 en Salamanca, y os invitamos a participar. Y para el resto de profesionales que no estabais incluidos dentro del programa de Cuidado y Asociaciones de Castilla y León, pues también agradeceros que hayáis participado y que pues, ya sabéis dónde estamos para cualquier necesidad que tengáis. Muchas gracias. Ay, perdón.